Antes de presentarles mi primer video como creadora de contenido, quisiera hacerles una presentación sobre mi persona. Me llamo Beatriz Kobayashi y soy fanática del anime. Me fascina el mundo de la animación japonesa, sus personajes, sus historias y sus mensajes. Desde pequeña, me gustaba ver anime y leer manga, y siempre soñé con poder narrar estas increíbles historias. Por eso, decidí convertirme en una narradora del anime y abrir este canal. En este canal voy a contarte, o más bien voy a narrarte, algunas de las historias del anime japonés más sorprendentes que han dejado una gran enseñanza en mi vida. Ahora que ya sabes quién soy, comencemos. El día de hoy te contaré una de mis películas favoritas. La tumba de las luciérnagas. Antes de empezar, daremos crédito al creador de esta magnífica película. La tumba de las luciérnagas es una película de animación japonesa producida por Studio Ghibli y dirigida por Isao Takahata. Aquí te dejo algunos datos sobre la película. La película está basada en la novela homónima de la autora Kiyuki Nosaka publicada en 1967, la cual, a su vez, se basa en las propias experiencias de Nosaka vividas durante la guerra. Fue estrenada en Japón el 16 de abril de 1988. La película tiene una duración de 89 minutos. Está protagonizada por Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Youichi Kousinohara y Akemi Yamaguchi. La historia se centra en la ciudad de Kbe, Japón, y narra la dura historia de dos hermanos, Sate y Setsuko, y de su lucha desesperada por sobrevivir durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que se ha interpretado como una película antibelicista, el director ha negado esta interpretación. La película ha recibido dos adaptaciones en acción en vivo, una en 2005 y otra en 2008. Ahora que ya conocemos algunos datos sobre esta película, te narraré esta increíble historia que estoy segura que te hará derramar alguna lágrima. Continuemos. La tumba de las luciérnagas, por Nosaka Akiyuki. Se apoyó, encorvado, contra un pilar de hormigón desnudo. Su mosaico de azulejos se había desprendido. Estaba dentro de la estación San Nomiya, en la salida a la costa de la línea interurbana pública. Sentado en el suelo, con las piernas estiradas, estaba quemado por el sol. No se había lavado en casi un mes, pero el color de las mejillas demacradas de Seita aún era pálido, hundido. Por la noche, miraba las siluetas de los hombres apiñados alrededor de sus hogueras como piratas. Estaban hinchados de autoimportancia, insultándose en voz alta, como si nada hubiera pasado. Por la mañana, veía a las chicas en su camino a la escuela. Aunque todas llevaban los mismos pantalones bombachos, él distinguía a través de la forma de los cuellos de sus blusas marineras, por ejemplo, Kobe número 1 en la parte de en medio, vestido color kaki llevando envoltorios de tela blanca, la palabra Ichiritsu en la parte de en medio, las mochilas en sus espaldas de Kenichi, Shinwa, Shoin y Yamate. Las multitudes pasaban continuamente a su lado. No necesitaban prestarle atención. Pero al caer repentinamente sus ojos en el extraño olor, saltaban apresuradamente a un lado para evitar a Seita. Seita ya había perdido la fuerza para arrastrarse al baño justo delante de sus ojos y nariz. Seita encontró un consuelo maternal en los sólidos pilares de 3 pies cuadrados. Contra cada pilar, se plantaba un huérfano de guerra. Habían acudido a la estación, quizás porque era el único lugar al que podían entrar, quizás por un cierto anhelo por las multitudes siempre presentes, o porque allí tenían agua para beber, o aún por la expectativa de alguna dádiva caprichosa. A principios de septiembre, comenzó el mercado negro en el paso subterráneo de San Nomiya con azúcar quemada disuelta en agua vertida en latas de tambor. Una taza llena costaba 50 céntimos. En poco tiempo, aparecieron patatas al vapor, albóndigas de harina de patata, bolas de arroz, pastel de arroz con pasta de judías, arroz frito, sopa de judías rojas, bollos de pasta de judías, pescado frito y curry con arroz. Luego aparecieron pasteles, arroz, cebada, azúcar, tempura, carne de vaca, leche, productos enlatados, pescado, licores baratos, whisky, peras y naranjas. También había botas de goma, tubos para neumáticos, cerillas y tabaco. Incluso había tabiconsuela de goma y pañales. No faltaban mantas militares ni botas del ejército. Había hombres que sacaban como si sus esposas los hubieran empacado esa mañana, cajas de almuerzo rellenas con arroz de cebada. Ok,
10 yenes está bien, decían. Luego estaban aquellos que sostenían con una mano los zapatos gastados que llevaban puestos. ¿Qué tal 20 yenes?, preguntaban. Seita se sentía atraído únicamente por el olor a comida. Deambulaba sin rumbo fijo. Vendiendo en un puesto de ropa usada compuesto por una estera de paja extendida, un largo atuendo femenino interior, un cinturón, un cuello para la prenda interior y una banda para la cintura. Eran recuerdos de su madre. Todos empapados en agua en un refugio antiaéreo. Su color se había desvanecido. Así había logrado seguir comiendo durante medio mes. Los implacables ataques de diarrea continuaban. Seita iba y venía al baño. Una vez que se agachaba, sus piernas temblaban al intentar levantarse. Apoyando su cuerpo contra la puerta, cuyo pomo ya había sido arrancado, se ponía de pie. Apoyándose con una mano en la pared, caminaba. Finalmente, con la espalda apoyada contra el pilar, llegó a un estado en el que ya no podía mover las caderas, como un globo desinflado. Aún así, la diarrea atacaba sin piedad, manchando de amarillo la zona alrededor de su trasero en un instante. El chico, desconcertado, se sintió abrumado por la vergüenza. Su cuerpo no respondía a su deseo de huir. Sin nada más que hacer, intentó ocultar el color. Rastrilló la poca arena y polvo del suelo para cubrirse, pero el alcance de sus manos era limitado. La gente que lo miraba probablemente pensaba que era un huérfano de guerra enloquecido por el hambre, jugando con sus propias heces. El hambre ya había desaparecido. Ya no tenía sed. Su barbilla descansaba pesadamente sobre su pecho. «Oh Dios mío, está tan sucio, parece muerto para mí, es una vergüenza, ¿no?» Con el ejército americano llegando en cualquier momento, tal espectáculo en la estación. Sus oídos eran lo único que permanecía vivo, distinguiendo los diversos sonidos a su alrededor. Un repentino periodo de silencio en la noche, el sonido de las chanclas de madera resonando por el edificio, el estruendo de un tren pasando por encima de su cabeza, el ruido de los pies rompiendo repentinamente a correr, un niño llamando a su madre, el susurro bajo de los hombres directamente a su lado, el clamor de los empleados de la estación lanzando cubos con brusquedad. Hoy, ¿qué día es? ¿Qué día es? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Al recuperar la conciencia se dio cuenta de su cuerpo. En la misma posición en V en la que estaba sentado se inclinó hacia un lado hasta caer al suelo. Miraba fijamente el polvo tenue del suelo temblar en respuesta a su débil aliento. Mientras pensaba solo, ¿qué día es? ¿Qué día es? Seita murió. En lo más profundo de la noche del 21 de septiembre de 1945. Fue el día anterior cuando se formuló el Plan General para la Protección de los Huérfanos de Guerra. Un empleado de la estación examinó con cautela la ropa llena de piojos de Seita y encontró dentro de su cintura una pequeña lata de caramelos. Intentó abrir la tapa, pero quizás debido al óxido no se movía. ¿Qué crees que es esto? Déjalo, déjalo. Deberíamos deshacernos de él, este chico también está casi acabado. Cuando tienen esa mirada vacía en sus ojos, todo ha terminado, dijo un compañero mirando a un huérfano aún más joven que Seita sentado cerca del cadáver de Seita. El cadáver permaneció allí sin ser cubierto por esteras hasta que viniera la oficina del distrito para llevárselo. Nervioso por sostener la lata de caramelos, la agitó y sonó un traqueteo. Luego el hombre de la estación lanzó con fuerza la lata hacia las oscuras ruinas quemadas frente a la estación. La tapa saltó y se derramó un polvo blanco. Los fragmentos de 3 pequeños huesos rodaron despertando a las luciérnagas escondidas en la hierba. En un revuelo volaron unas 20 o 30 luciérnagas yendo y viniendo, parpadeando, encendidas y apagadas hasta que todo quedó en silencio. Los huesos blancos eran los de Setsuko, la hermana menor de Seita, quien murió el 22 de agosto en una cueva que era su refugio antiaéreo en el área Manchitani en Noshinomiya. La causa de la muerte se registró como inflamación aguda de los intestinos, pero en realidad a los 4 años ya no podía ponerse de pie y sucumbió como si entrara en un sueño profundo. Al igual que su hermano, había quedado desnutrida. El 5 de junio, una formación de 350 bombarderos B-29 atacó Tokio, Noshinomiya, Nara y Kobe. 5 áreas de la ciudad fueron completamente arrasadas por el fuego. Seita, en su tercer año de secundaria,
Había sido movilizado como obrero y se desplazaba a Kobe Steel Works. Pero ese día se suspendió la energía eléctrica por motivos de conservación. En su casa familiar cerca de la playa de Maiki, después de escuchar la alerta oficial del ataque, enterró en un agujero que había cavado en el jardín familiar de vegetales convertido en la parte trasera de la casa, entre los tomates, berenjenas, pepinos y plántulas de colza, un brasero seto. Siguiendo el plan previamente ideado, recogió del interior de la cocina arroz, huevos, soja, bonito seco, mantequilla, arenque seco y sacarina. Cubrió todo con tierra. En lugar de su madre enferma, cargó a Setsuko en su espalda. No había noticias de su padre, un teniente naval de primera clase a bordo de un crucero. Sacó del marco esa fotografía de su padre con el uniforme completo y la metió dentro de su camisa. De los 2 ataques aéreos del 17 de marzo y el 11 de mayo sabía que era absolutamente imposible apagar las bombas incendiarias con una mujer y un niño a cuestas. El refugio excavado debajo de su casa no era confiable. Primero hizo que su madre se refugiara en el refugio reforzado con hormigón instalado en la parte trasera de la estación de bomberos por la Asociación del Bloque del Pueblo. Cuando comenzó a meter en su mochila la ropa civil de su padre del cajón con una extraña sensación de flotación, el clan de las campanas de los centinelas de inspección llenó el aire con sus anillos. En el instante en que salió corriendo al porche fue envuelto por el sonido de los misiles cayendo. Después de que pasó la primera ola, hubo una ilusión debido al horror de ese sonido cayendo que había descendido un repentino silencio. Pero el opresivo boom boom seguía resonando. El estruendo de los bombarderos B-29 continuaba sin cesar. Hasta entonces, solo una vez, 5 días antes, el día del ataque aéreo a Osaka, había visto la formación desde el refugio de la fábrica. Eran como un banco de peces cortando los huecos en las nubes cruzando alto en el cielo sobre la bahía de Osaka. Eran formas volando hacia el este, dejando tras de sí nubes de escape tan tenues que se fundían en la nada. Pero ahora, al mirar hacia arriba, ese punto diminuto había crecido más allá del alcance de sus brazos. Podía distinguir incluso la gruesa línea inscrita en la parte inferior del fuselaje de las máquinas voladoras que barrían desde el océano hacia las montañas. De repente inclinaban sus alas y desaparecían hacia el oeste. Por segunda vez, el sonido de las bombas descendiendo. Como si la densidad del aire se hubiera espesado repentinamente, su cuerpo quedó inmovilizado. Permaneció petrificado. Con un ruido metálico, las bombas incendiarias, de color azul, de solo 2 pulgadas de diámetro y 24 pulgadas de longitud, rodaban por los tejados. Rebotaban arriba y abajo por la carretera como gusanos, escupiendo aceite. Seita, que había perdido la compostura, corrió hacia la entrada por un instante. Pero ya salía humo negro lentamente desde el interior. Salió de nuevo, pero solo estaba la hilera de casas, igual que siempre. No había ni rastro de vida humana. En la pared de la casa frente a él se había dejado una escoba para los incendios y una escalera. De todos modos, se dirigió al refugio de su madre. Cuando empezó a correr, Setsuko montada en su espalda sollozaba convulsivamente. Desde la ventana del segundo piso de la casa de la esquina, salía un chorro de humo negro, como si hubiera un acuerdo previo. Una bomba incendiaria que hasta entonces aparentemente estaba ardiendo en el desván estalló simultáneamente en llamas. El sonido divisorio de los árboles crepitando en el jardín. El fuego llameaba mientras corría a lo largo del alero. Una puerta corredera se desarticuló y cayó. Su campo de visión se oscureció. La atmósfera se volvió instantáneamente sofocante. Seita, como si hubiera recibido un golpe devastador, rompió a correr. Su plan anterior había sido escapar al terraplén del río Isiyai y corrió hacia el este a lo largo de la línea elevada del ferrocarril Hanshin. Pero el área ya estaba en un estado de caos con gente corriendo para refugiarse. Gente arrastrando grandes carros llenos. Hombres cargando grandes bolsas de ropa de cama. Ancianas llamando a la gente con voces agudas. Impaciente, se dirigió hacia el mar. Aún entonces las chispas volaban y aún estaba envuelto en el grito de los misiles cayendo. Un barril de sake de 30 kouku, 5.4 kilolitros, lleno de agua se rompió sumergiendo todo en agua. Gente intentando llevar a los enfermos en camillas.
Una manzana podría estar completamente desierta mientras que en la siguiente calle había un alboroto como ese. Seita continuó por el antiguo camino nacional y siguió corriendo por calles estrechas. En una zona de la ciudad apartada, ¿había huido ya todo el mundo? No se veía ni a un hombre ni a un niño. La familiar vista de las grandes cubas de sake negro de nada gogo. Al llegar a este punto en verano, el olor del agua salada impregna el aire. Uno vislumbra, desde entre los estrechos intervalos de 5 pies de las cubas de almacenamiento, la playa de arena brillando bajo el sol de verano y el mar, de un azul profundo, elevándose sorprendentemente alto en el horizonte. Pero hoy no había nada de eso. No había perspectivas de un refugio en esa zona de la playa a la que habían llegado. Solo era un movimiento reflejo para escapar del fuego al agua. Los refugiados con la misma idea se apiñaban bajo los barcos de pesca y sus poleas para izar las redes a lo largo del tramo de arena de 150 pies. Seita caminó hacia el oeste, refugiándose en las depresiones que aparecían aquí y allá a lo largo del nivel superior del río Isilla. Desde los daños por inundaciones de 1938, se había construido en 2 niveles. No había cobertura, pero de todos modos se sentía seguro al estar oculto en el agujero. Al sentarse, su corazón latía furiosamente y su garganta estaba reseca. Aflojando la correa trasera, tomó a Setsuko, a quien apenas había tenido oportunidad de mirar antes, en sus brazos y la bajó. Solo con ese esfuerzo encontró que sus rodillas temblaban, al borde del colapso. Sin embargo, Setsuko, con la cabeza cubierta por una capucha antiaérea de un bonito estampado salpicado, llevaba una camisa blanca y pantalones del mismo estampado que la capucha. Llevaba tabi de franela roja. Voy a hacer un paréntesis, los tabis son calcetines. Continuemos. En un pie solo llevaba las jeta lacadas en negro que tanto valoraba. Los jeta lacadas son un tipo de chanclas de madera, por así decirlo, que hacen un sonido muy característico al caminar. Continuemos. No lloraba en absoluto. Sostenía firmemente en sus manos una muñeca y el viejo bolso grande de su madre. El olor a quemado y el sonido del fuego llevado por el viento parecían estar justo encima de ellos. El ruido de los misiles cayendo, como el sonido de un aguacero repentino, ahora lejos hacia el oeste, a veces, asustados, el hermano y la hermana se acercaban el uno al otro. De repente recordó que había sacado del bolso antiaéreo la caja del almuerzo. Su madre, diciendo que no tenía sentido dejar nada atrás, la noche anterior había cocinado resueltamente una comida de solo arroz blanco. El arroz sobrante lo había mezclado con las judías y el arroz integral de esa mañana, mitad blanco, mitad integral. Al abrirlo, el arroz ya estaba ligeramente cubierto de humedad. Le dio la porción de arroz blanco a Setsuko. Al mirar hacia arriba, el cielo estaba teñido de un tono naranja. Recordó que una vez su madre le había dicho que en la mañana del gran terremoto de Kanto, las nubes se habían vuelto amarillas. ¿Dónde fue mamá? Está en el refugio antiaéreo, el refugio en la parte trasera de la estación de bomberos. Puede resistir incluso un golpe directo de una bomba de 550 libras, así que es seguro. No hay nada de qué preocuparse, habló como si intentara convencerse a sí mismo. Pero toda la región de la línea Hanshin, a lo largo del mar que podía ver a intervalos más allá de la hilera de pinos a lo largo del terraplén, aún parpadeaba en escarlata. Seguro que estará allí en el pino doble en el río Isilla. Descansaremos un poco más y luego iremos, pensando que ella probablemente había escapado de las llamas. Sus pensamientos cambiaron. ¿Lo has hecho bien, Setsuko? He perdido una de mis jeta. Tu hermano te comprará otra, una mejor. Yo también tengo dinero, le mostró la cartera. Ábrela. Al desabrochar el fuerte broche del interior había 3 o 4 monedas de 1 cen y 5 cen. Por lo demás, una bolsa de judías con manchas blancas y una canica roja, amarilla y azul. Un año antes Setsuko se había tragado una canica. Después le habían hecho hacer sus necesidades sobre un periódico extendido en el jardín. A la tarde del día siguiente apareció en una emisión exitosa, esa misma canica. ¿Nuestra casa se ha quemado? Parece que sí. ¿Qué vamos a hacer? Papá se vengará por nosotros. Fue una respuesta irrelevante, pero Seita tampoco tenía idea de lo que pasaría a partir de entonces.
Solo sabía que finalmente el rugido de las máquinas se había desvanecido en la distancia. Actualmente caía una lluvia ligera durante unos 5 minutos. Al mirar las manchas negras en su ropa pensó, esta debe ser la lluvia que dicen que cae después de un ataque aéreo. Su miedo finalmente había disminuido. Al ponerse de pie y mirar al mar, vio que en este corto intervalo se había cubierto con inmensas cosas flotantes, cosas sucias completamente negras que subían y bajaban. Las montañas eran las mismas de siempre. A la izquierda del monte Ichio, parecía haber un incendio forestal en la montaña. Un humo púrpura se arrastraba bastante tranquilamente. «Está bien, sube», dijo que vendrían un poco más tarde. Si se mezclaban con la familia, ambos padres presentes, Setsuko estaría miserable. Más aún, tal vez Seita mismo rompería a llorar. «¿Quieres comer? Quiero ir donde está mamá. Mañana iremos, ya es tarde». Se sentó al borde del arenero. «Inténtalo. Mira esto, tu hermano es un experto». Seita saltó a la barra horizontal con un gran columpio, levantó su cuerpo sobre ella y comenzó a girar alrededor una y otra vez sin fin. En su tercer año en la Escuela Nacional, el 8 de diciembre, la mañana del comienzo de la guerra, Seita había hecho 46 giros en la misma barra, estableciendo un nuevo récord. Al segundo día decidió llevarla al hospital, pero no había forma de que pudiera llevarla a cuestas, así que finalmente contrató un jinriksha cerca de la estación Rokomichi que aún estaba en pie. «Bueno entonces, sube, te llevaré a la escuela». Por primera vez en su vida montó en un jinriksha, corriendo por las calles arrasadas por el fuego. Para cuando llegaron, ella ya estaba cerca de la muerte, imposible de mover. El conductor agitó su mano, se negó a tomar su dinero y regresó. Esa noche su madre, a través del colapso físico provocado por las quemaduras, expiró. ¿Puedo hacer que le quiten las vendas para poder verla? El doctor, vistiendo el uniforme de un médico militar, a petición de Seita quitó el paño blanco. Sería mejor no mirar, eso sería lo mejor. La sangre se filtraba a través de las vendas de su madre completamente rígida y momificada. Las moscas se arremolinaban en masa alrededor de ella. El hombre que burbujeaba sangre, la mujer con la pierna cortada, todos habían muerto. Un policía decía unas pocas palabras a los supervivientes y escribía algo. «No hay nada más que podamos hacer, tienen que cavar un agujero en los terrenos del crematorio Roko y quemarlos allí. Si no conseguimos un camión hoy para sacarlos de aquí», dijo a nadie en particular. Saludando y saliendo, no había incienso ni flores, ninguna ofrenda de dumplings, ninguna lectura de los sutras, ni siquiera alguien para llorar. Una mujer entre los dolientes tenía los ojos fuertemente cerrados mientras una anciana le peinaba el cabello. Otra mujer tenía el pecho descubierto mientras amamantaba a un bebé. También había un niño con una edición especial de un periódico ya arrugado apretado en una mano. ¿Lo ves? De 350 bombarderos atacantes el 60% fue derribado, dijo con gran entusiasmo. Seita también calculó en su cabeza que el 60% de 350 aviones son 210 aviones. Un pensamiento con poca relación con la muerte de su madre. Había dejado apresuradamente a Setsuko al cuidado de su pariente lejano en Noshinomiya, habían hecho una promesa mutua con esta casa de que se reunirían si alguno era quemado, una viuda, un chico actualmente matriculado en una escuela marina mercantil, una hija y luego un inquilino trabajando en la oficina de aduanas de Kobe. El cadáver de su madre iba a ser cremado desde el mediodía del 7 de junio. En el pie del monte Ichio, le quitaron la venda de la muñeca y le ataron una marca con metal. Finalmente pudo ver la piel de su madre que se había vuelto negra y era difícil pensar que perteneciera a un humano. En el instante en que fue puesta en la camilla, cayeron algunas larvas gordas. Mirando más de cerca había cientos, miles de larvas arrastrándose por la sala de artes industriales sin darse cuenta de que estaban siendo aplastadas por aquellos que llevaban los cadáveres. El cuerpo quemado y cilíndrico parecido a un tronco, fue envuelto en una estera de paja y apilado en el camión. Los asfixiados, los heridos de muerte, sin nada que los cubriera, fueron alineados en una fila en un autobús con los asientos quitados y llevados. El cuerpo quemado y cilíndrico parecido a un tronco fue envuelto en una estera de paja y apilado en el camión. Lo echaron del lugar, le dijeron que tener a las familias alrededor obstaculizaba su trabajo.
Esa noche, al final de la cremación, ni siquiera había un monje mendigo allí. Al igual que recibía sus raciones, le pasaron la caja de madera con los huesos. El nombre estaba marcado con carbón. Solo se preguntaba cuán útiles eran esas marcas considerando lo negro que era el humo. Contenía un sorprendentemente blanco hueso del dedo. Tarde, esa noche, regresó a la casa de Noshino Omiya. ¿Mamá todavía se siente mal? No lo sé, pero resultó herida en el ataque aéreo. Tal vez ya no use este anillo. Ella me lo dio, ¿no es así? Había escondido la caja con el hueso en una persiana sobre el estante del nicho. Pero la imagen flotaba por su cabeza. Si insertaran ese anillo en ese hueso blanco, inquietantemente borrando el pensamiento de su mente. Eso es algo bastante importante, así que vamos a guardarlo, le dijo a Setsuko, posada en un colchón jugando con su canica y el anillo. Seita no lo sabía, pero su madre había quitado algo de ropa a los parientes de Noshino Omiya. Era ropa de noche y una mosquitera. La viuda declaró, la marina lo tiene también, consiguiendo usar camiones para transportar cosas. Era difícil decir si estaba siendo sarcástica. Le mostró el equipaje cubierto con un envoltorio de tela con patrón arabesco en la esquina del pasillo. Al abrir la cesta de mimbre, en medio todo desde la ropa interior de Setsuko y Seita hasta la ropa cotidiana de su madre fue descubierta. En la caja de ropa occidental había kimonos largos para vestir. El olor a naftalina llenaba los recuerdos. Les dieron una habitación de 3 esteras junto a la entrada. Con prueba de calamidad personal, podían recibir asignaciones especiales de arroz, latas de salmón, carne y frijoles servidos en el sitio de las ruinas después del incendio. ¿Realmente podría haber sido ese el lugar donde vivíamos? Este terreno asombrosamente pequeño, cavando en el lugar probable, la comida almacenada en el brasero seto estaba a salvo. Tomando prestado un gran carro de arrastre, cruzó 4 ríos. Tomó un día entero transportar las cosas. Mientras las amontonaba en la entrada, la viuda repetía su queja, solo las familias militares están viviendo bien. Con una expresión de pura alegría se jactaba de los bienes, incluso repartiendo ciruelas encurtidas a los vecinos. El suministro de agua continuaba cortado, por lo que era natural que el fuerte brazo joven de Seita fuera muy bienvenido para sacar agua del pozo a 300 yardas de distancia. Durante un tiempo, la hija, alumna de 4º año de una escuela para niñas ahora movilizada en Nakajima, se tomó un descanso del trabajo y acompañó a Setsuko. Una esposa del vecindario cuyo marido estaba en el frente, fue vista en el pozo audazmente tomada de la mano con un estudiante de la universidad, vistiendo una gorra cuadrada de estudiante y su cuerpo medio desnudo. Se convirtió en objeto de chismes locales. Seita y Setsuko también, siendo la familia de un teniente naval y como niños desafortunados que habían perdido a su madre en los ataques aéreos, despertaron la simpatía local a través de la viuda, jugando al modesto benefactor. Por la noche, las ranas toro en el embalse cercano croaban ferozmente. En el extremo de cada hoja del exuberante césped, que crecía a lo largo de ambos lados del arroyo profundo, emergía una luciérnaga que parpadeaba brillantemente. Extendiendo su mano, la misma luz se movía hacia el centro de sus dedos. Oye, intenta atrapar una. Colocándola en la palma de Setsuko, ella la agarró con todas sus fuerzas, aplastándola al instante. En su palma quedó un olor punzante y desagradable. En la profunda oscuridad suave como terciopelo de junio, todavía era Noshino Omiya, pero estaba al lado de la montaña y los ataques aéreos parecían ser preocupación de otro mundo. Habían enviado una carta a través de la base naval en Kure, y un día, de camino de vuelta de la oficina de correos, no había llegado ninguna respuesta y había convencido a su madre para que pasara por su banco. Así, ahora recordaba el Banco Kobe, sucursal Roko, Banco Sumiyoshi, sucursal Motomachi. Al ir allí para averiguar cuánto habían ahorrado, le dijeron que solo ascendía a 7.000 yenes. Cuando mi esposo falleció, su compensación por jubilación era de 70.000 yenes, dijo la viuda inflando el pecho. Yukiko solo estaba en su 3er año de secundaria, pero deberías haber visto lo bien que saludó al presidente de la compañía. Todos lo elogiaron, tan constante como puede ser ese chico, gran orgullo en su hijo. Por la noche, tenía problemas para hacer dormir a Setsuko. A veces gritaba como si estuviera asustada, despertándolo cada vez.
Inadvertidamente dormía tarde y se podían escuchar comentarios insinuantes dirigidos hacia Seita. En un lapso de solo 10 días, las ciruelas en la botella de boca ancha, los huevos deshidratados y la mantequilla desaparecieron rápidamente. También terminó la asignación especial para las víctimas del desastre. Cuando la ración de 2 gotresaku, aproximadamente 0.9 pintas, también se convirtió en mitad soja, cebada y mijo, la viuda sospechó que solo porque los niños son naturalmente grandes y comedores, tal vez estos dos estaban comiendo parte de la porción de su familia. Después de un tiempo, incluso con el arroz kanji servido 3 veces al día, ella con un golpe vigoroso sacaba hasta el fondo, dando el arroz asentado allí a su hija. Vertiendo en el tazón de Seita y Setsuko solo la sopa con esas hojas de verduras flotando en la parte superior. A veces, quizás en un ataque de conciencia, mi joven señorita aquí está trabajando como obrera para nuestro país. Tiene que comer mucho para que podamos tenerla a plena fuerza. Siempre se escuchaba desde la cocina el sonido de ella, raspando el arroz incrustado y quemado en el fondo de la olla. Ese sabor seguramente saboreando la boca, el aroma, el arroz quemado crujiente y masticable. En lugar de enfadarse al pensar en la viuda codiciosa, su boca rezumaba saliva. El inquilino que trabajaba en la oficina de aduanas estaba altamente experimentado en las rutas del mercado negro. A la viuda le daba latas de carne, miel y salmón. En general se congraciaba con ella. Tenía ojos para la hija. «Vamos al mar», dijo un día claro en la temporada de lluvias. Seita estaba preocupado por la extrema erupción de calor de Setsuko. Seguramente mejorará si se limpia con agua de mar. Quien podría decir, como había llegado a términos en su niñez, pero muy rara vez hablaba de su madre. Simplemente se aferraba aún más a su hermano. Eso será divertido. Hasta el verano anterior, habían alquilado una habitación y pasaron el verano allí. Dejando a Setsuko en la playa, él había nadado hacia adelante y hacia atrás, hasta las boyas de las redes de los pescadores que flotaban en el mar. Se avistaba una casa de té junto a la playa, era solo un edificio, donde podían beber amazake. Amazake es una bebida dulce hecha de arroz fermentado. Los dos sorbiendo ese líquido con olor a jengibre. Al regresar, Setsuko, atragantándose con su cara cubierta de migajas, metía en su boca el polvo de trigo tostado que hacía su madre. ¿Te acuerdas de eso, Setsuko? Empezó a decir, pero no es bueno hacerla pensar innecesariamente en ello. Se dirigieron hacia la playa a lo largo de un pequeño arroyo. Esparcidos a lo largo de la recta carretera de asfalto, los carros tirados por caballos estaban inactivos, mientras los evacuados transportaban sus pertenencias. Un niño regordete con gafas, con la gorra de la escuela secundaria número 1 de Kobe en su cabeza, sostenía en sus brazos un gran montón de libros de aspecto complicado y los colocaba en un carro de equipaje, mientras el caballo solo movía perezosamente su cola. Girando hacia la derecha, salieron al terraplén del río Tsukugawa, donde en el camino se vendía gelatina vegetal con sabor a sacarina. Así que se detuvieron para comprar algo. En San Nomiya, Juchin vendía pasteles hasta el final, medio año antes de anunciar que cerrarían la tienda, hacían pasteles decorados y su madre había comprado uno. El propietario de esa tienda era judío. Alrededor de 1940, muchos refugiados judíos habían llegado a Kayashiki, cerca de Shinohara, donde Seita había ido a aprender aritmética. Eran jóvenes pero todos tenían barba. A las 4 de la tarde, se alineaban afuera de la casa de baños, incluso en verano, llevaban abrigos gruesos. Había uno que llevaba 2 zapatos izquierdos, cojeando. Sin duda, le había pasado algo, tal vez encarcelado, obligado a trabajar en una fábrica. Los prisioneros realmente tenían que trabajar. Primero, los prisioneros, segundo, los estudiantes, tercero, los trabajadores reclutados, cuarto, los empleados reales. Los trabajadores profesionales estaban fabricando estuches de cigarrillos de duraluminio, haciendo reglas de resina sintética. ¿Es realmente así como estamos ganando la guerra? El terraplén del río Tsukugawa se había convertido en huertos de vegetales, las flores de calabaza y pepino estaban floreciendo. Hasta la carretera nacional, apenas se veía a gente. En medio del bosque que bordeaba la carretera, un avión de entrenamiento de capacidad media,
destinado para ser utilizado en la batalla final para la protección de la amada patria, estaba cubierto con camuflaje con fines estéticos. Todo estaba tranquilo. En la costa, un niño recogiendo agua de mar con una botella de un show 1.92 cuartos de galón y una anciana. Setsuko, quítate la ropa. Seita empapó una toalla en el agua, lavando una y otra vez las innumerables manchas rojas en la piel de sus hombros y muslos. Probablemente un poco de frío, solían ir al baño separado de la viuda, pero siempre después de que todos los demás hubieran terminado, y bañándose en la oscuridad del apagón, nunca se sentía limpio. Mirando de nuevo el cuerpo desnudo de Setsuko, se parecía a su padre, con la piel blanca. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Está durmiendo? Mirando hacia abajo en un lado de un bajo muro de mar, había un cadáver cubierto con una estera de paja, las dos piernas sobresalían, pareciendo terriblemente grandes en comparación con el cuerpo. Mejor no mires eso. Cuando haga un poco más de calor, podemos ir a nadar y te enseñaré. Si vamos a nadar, tendré hambre. Recientemente, a Seita también le resultaba difícil soportar su estómago vacío, tanto que, apretando distraídamente los granos que le salían en la cara, incluso se llevaba el aceite blanco a la boca inconscientemente. Tenían dinero, pero él no era sabio en las artimañas del mercado negro. Vamos a intentar pescar un poco. Podían esperar atrapar algún tipo de pez pequeño, al menos salir a cazar algas marinas, pero solo encontraron algas podridas, meciéndose tristemente con las olas. La alarma de advertencia sonó, así que regresaron. Cuando llegaron a la entrada del hospital Kaisei, de repente escucharon la voz de una joven, madre. Mirando hacia allá, una enfermera se aferraba a una mujer de mediana edad que llevaba una bolsa de tela en el hombro, aparentemente la madre que había venido desde el campo. Seita miró la escena vacuamente, mitad envidia y mitad admiración por la hermosa expresión de la enfermera. Escuchando un grito de que escapa, rápidamente miró hacia el mar. Un B-29, que soltaba minas marinas, volaba bajo sobre las aguas de la bahía de Osaka. ¿Será que ya habían quemado por completo su objetivo? Los ataques aéreos a gran escala se estaban alejando cada vez más de este lugar. Sé que suena terrible, pero ya no necesitas los kimonos de tu madre. ¿Por qué no los intercambias? Consigue un poco de arroz. Tu tía ha estado intercambiando cosas poco a poco durante un tiempo para ayudarnos a salir adelante, ¿sabes? La viuda habló sobre lo feliz que estaría su difunta madre si lo hiciera. Incluso antes de escuchar la respuesta de Seita, abrió el baúl de ropa occidental, aparentemente habiendo inspeccionado el contenido minuciosamente durante su ausencia. Con manos hábiles y familiares, sacó 2 o 3 vestidos y los arrojó sobre el tatami. Apuesto a que puedes conseguir uno de 4.8 galones por Seita. Tú también deberías obtener tu nutrición, tienes que fortalecer tu cuerpo para poder convertirte en un soldado. Era un kimono que su madre había usado cuando era más joven, Seita recordaba. Durante la observación de clases de la Asociación de Padres, había mirado hacia atrás para confirmar que su madre era la más hermosa, viéndola llena de orgullo. Cuando habían ido a encontrarse con su padre en Kure, se sorprendió al ver lo joven que parecía. Había estado tan feliz montando con ella en el tren, solo tocándola. Pero ahora, con solo una porción de arroz, al escuchar esas palabras, sintió una alegría que lo recorrió y le estremeció el cuerpo. Las raciones ocasionales de arroz, tanto para Seita como para Setsuko, no llenaban ni la mitad de su pequeña cesta de bambú, y con eso tenían que arreglárselas durante 5 días. La zona alrededor de Manchitani estaba ocupada principalmente por casas de campo. La viuda pronto regresó con su bolsa de arroz, llenando hasta arriba la botella de ciruela encurtida de boca ancha de Seita. Vertió el resto en el arrocero de madera para el uso de su propia familia. Durante 2 o 3 días, comieron a su gusto, pero pronto volvieron a la avena. Cuando Seita expresó su insatisfacción, Seita, ya eres un chico grande, debes pensar en cooperar con todos nosotros. No puedes conseguir ni un poco de arroz y luego decir que quieres comer más arroz. Bueno, simplemente no se puede hacer. Es irrazonable. Ya sea razonable o no, con una expresión de pura satisfacción, ella preparaba la lonchera de su hija, hacía bolas de arroz para el inquilino, con el arroz intercambiado por el kimono de su madre. Mientras que para su almuerzo, servía frijoles tostados sin aceite.
Una vez que tenía el sabor del arroz fresco en mente, Setsuko perdió el apetito por esa comida. No sé cómo puedes decir eso, siendo ese nuestro arroz. ¿Qué, estás diciendo que tu tía está tratando de engañarte con algo? Son palabras bastante fuertes. Con 2 niños huérfanos a cargo, que te lo digan, ¿qué vas a hacer? De acuerdo, mantendremos nuestra comida separada. Si hacemos eso, no debería haber quejas. Seita, tu familia tiene parientes en Tokio también, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de tu madre? ¿Por qué no le escribes una carta? Noshinomiya también podría ser blanco de un ataque aéreo en cualquier momento, ya sabes. De hecho, no le había dicho que se fuera, pero aún así no sería injusto, incluso si se lo dijera claramente de una vez por todas. Se habían quedado demasiado tiempo. Pero como esa era la familia de la esposa del primo de su padre, había una familia un poco más cercana en Kobe. Sin embargo, todos habían quedado arrasados, y había perdido todo contacto con ellos. En una tienda de utensilios de cocina, compró una cuchara con mango largo, una olla de barro, un recipiente de salsa de soja, y para Setsuko, un peine que se vendía por 10 yenes. Por las mañanas y las tardes cocinaba su arroz en una pequeña estufa prestada, y como acompañamiento, preparaba verduras hervidas con salsa de soja, tallos de calabaza y caracoles de estanque cocidos en soja, y calamares secos ablandados en agua hirviendo. Relájate, no hace falta que te sientes tan formalmente. Enfrentando su escaso bol, sin bandeja, colocado directamente sobre el tatami, ella se sentaba rígidamente erguida, tal como siempre la habían enseñado. Cuando Seita terminaba y se estiraba perezosamente, ella le advertía, te convertirás en una vaca. Sentía alivio al tener cocinas separadas, pero no podía manejarlo todo. ¿De dónde habría sacado piojos? Cuando peinaba el cabello de Setsuko con el peine, los piojos y sus huevos caían. También con su ropa, la colgaba despreocupadamente. Eso lo verán los aviones enemigos, ¿sabes?, dijo la viuda con mal humor. Él era extremadamente cuidadoso, pero de alguna manera los dos se fueron ensuciando. Más que nada, ya no les permitían usar el baño. El baño público era una vez cada 3 días, solo los dejaban entrar si traían su propio combustible, y eso también solía volverse problemático con el tiempo. Durante el día, compraba en una librería de segunda mano frente a la estación de Tsukugaba. Era una vieja copia de la revista de mujeres que solía leer su madre, y la leía tumbado boca arriba. Cuando sonaba la alarma y la radio anunciaba que se trataba de una gran formación, no tenía ningún deseo de entrar en el refugio menos que bien construido. Tirando de Setsuko, se refugiaba en una cueva profunda al otro lado del estanque. Eso, junto con la viuda, les ganó mala reputación en el vecindario. La gente ya estaba cansada de los huérfanos de guerra. Decían que un chico de la edad de Seita debería estar en el centro de la actividad de prevención de incendios de la ciudadanía. Pero una vez que había sentido el sonido de las bombas cayendo en su piel y conocido la velocidad del fuego que se propagaba, ni hablar de 1 o 2 aviones, no tenía ningún deseo de enfrentarse a una formación. El 6 de julio, a través de la lluvia persistente de la temporada de lluvias que estaba terminando, los B-29 atacaron a Kasi. Seita y Setsuko miraban ausentes desde la cueva las ondulaciones que una lluvia pasajera describía en el estanque. Setsuko apretaba la inseparable muñeca en sus brazos. Quiero volver a casa y ya no me gusta estar aquí en casa de mi tía. Hasta ese momento no se había quejado en su mayoría, pero ahora hablaba con voz llorosa. Nuestra casa se quemó, ya no está allí, pero probablemente no podrían quedarse en casa de la viuda por mucho más tiempo. Por la noche, cuando Setsuko, asustada por las pesadillas, gritaba, la viuda aparecía como si estuviera al acecho. Mi hija y mi hijo están trabajando por el bien de nuestro país, ¿no puedes hacer algo para hacerla dejar de llorar? Nos pone los nervios de punta y no podemos dormir. Con un portazo, cerraba la puerta corrediza, tomando a Setsuko, que lloraba aún más con las amenazas enojadas, salió a la calle nocturna. Como siempre, las luciérnagas brillaban. Pensó por un momento que todo sería mucho más fácil si Setsuko no estuviera aquí, pero ella se quedó dormida poco después de que la pusiera en su espalda, y quizás solo en su imaginación, pareció volverse repentinamente más ligero. Los mosquitos tenían vía libre en su rostro y brazos. Cada vez que se rascaba, las heridas supuraban pus. Poco antes de que la viuda saliera de la casa, abrió el antiguo órgano de la hija.
después de que se hiciera el cambio al sistema escolar nacional, tocó la canción de las cometas carpas de forma vacilante, la primera que había aprendido, cantando con Setsuko. Ya es suficiente. ¿Qué crees que estás haciendo en tiempos de guerra como este? Eso podría volver loca a tu tía, es falta de sentido común. Ella había vuelto en algún momento y gritó, Dios mío, es como si hubiera caído alguna plaga, ni siquiera en los bombardeos da absolutamente ninguna ayuda. Si estás tan preocupado por salvar tu propia piel, deberías ir a vivir en esa cueva. ¿Qué dices? ¿Hagamos de esta nuestra casa? Nadie vendrá a molestarnos en esta cueva, solo estaremos nosotros dos, así que podremos hacer lo que queramos. Había sido excavada en forma de un cuadrado de lado abierto, los soportes eran sólidos. Si pudiéramos comprar un poco de paja en una granja, extenderla aquí e instalar la red contra mosquitos, probablemente no habría problemas particulares. Al menos la mitad de la emoción de un juego de aventuras adecuado para un chico de su edad. Cuando levantaron la alarma sin decir una palabra, empacó sus pertenencias. Perdónanos por ser una carga durante tanto tiempo. Nos estamos mudando a otro lugar. ¿A otro lugar? ¿A dónde? No estamos seguros todavía. ¿En serio? Bueno, cuídense, adiós. Ella forzó una sonrisa y se retiró inmediatamente a la casa. Junto con el baúl de mimbre, la colcha, la red contra mosquitos y los utensilios de cocina, de alguna manera logró llevar la caja de ropa occidental y la caja con los huesos de su madre. Al reconsiderar el lugar, no era mucho más que un agujero en el suelo, y era deprimente pensar en tener que vivir allí. En una granja al azar, obtuvo paja y compró unas pocas cebollas galesas y rábanos a cambio de dinero. Lo mejor de todo era ver a Setsuko jugando. Esta será la cocina, allá la entrada, de repente, parecía perpleja. ¿Dónde pondremos el baño? No te preocupes, en cualquier lugar está bien. Tu hermano irá contigo. Se sentó erguida sobre la paja. Su padre había dicho, sin duda, esta niña se convertirá en una bella exquisita. Preguntó por el significado de exquisita, que no había entendido. Déjame pensar, de alta clase, supongo que podrías decir. Realmente de alta clase, lo que era aún más patético. Ahora estaban fuera del apagón forzado, pero la oscuridad del refugio por la noche parecía aún más intensa. Colgó la red contra mosquitos de los soportes. Al entrar, el único vínculo con la vida era el zumbido de las alas de los mosquitos que revoloteaban afuera. Inconscientemente, los dos se acercaron. Apretó los pies desnudos de Setsuko contra su abdomen. De repente, Seita sintió una dolorosa sensación de emoción. Apretándola aún más, Setsuko dijo asustada, «Me estás haciendo daño, Seita». Propusieron dar un paseo. Incapaces de conciliar el sueño, salieron al aire libre. Ambos fueron a orinar, y sobre ellos, las luces de advertencia rojas y azules de los aviones japoneses que se dirigían al oeste parpadeaban repetidamente. «Esos son aviones kamikaze», Setsuko, sin tener idea de lo que él quería decir, asintió. «Parecen luciérnagas, así es, ¿verdad?», lo que le dio una idea. Capturaron algunas luciérnagas y las metieron en la red contra mosquitos para iluminar un poco el refugio. No necesariamente para imitar a Cheyenne, pero agarrando todas las que podían encontrar, las dejaron ir dentro de la red. 5 o 6 de ellas dejaron un rastro de luz titilante, deteniéndose dentro de la red, parpadeando intermitentemente. Al final, no podían verse las caras, pero sintieron alivio. Siguiendo ese suave movimiento, pronto cayeron en un sueño. La línea de luz de las luciérnagas, el desfile naval de octubre de 1935. En el lado del Monte Rocco, había una gran exhibición iluminada en forma de barco. Desde allí, el escuadrón combinado y el portaaviones en la bahía de Osaka parecían grandes palos flotantes. En la proa de los acorazados, habían extendido pabellones blancos. Su padre en ese momento estaba en la tripulación del crucero. Seita buscó con todas sus fuerzas la forma de ese barco, pero no pudo encontrar un barco con ese puente precipitado característico del barco. La banda de bronce de la comercial de Kobe. Se escuchaban fragmentos de una marcha militar. En la defensa o en el ataque, estos fuertes de hierro flotantes nunca retrocederán.
¿Dónde estará peleando papá ahora? La fotografía del padre estaba empapada de sudor. El ataque aéreo de los aviones enemigos que hacían bum bum bum, comparó las balas trazadoras del enemigo con la luz de las luciérnagas. Sin duda, las balas trazadoras del cañón antiaéreo que había visto en la noche del ataque aéreo del 17 de marzo, habían sido tragadas por el cielo, como luciérnagas en una explosión. ¿Realmente creen que pueden derribarlos con eso? Por la mañana, la mitad de las luciérnagas habían muerto. Setsuko enterró sus restos en la entrada del refugio. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una tumba para las luciérnagas. Con la cabeza agachada, ella dice, mamá también está en una tumba, ¿verdad? Lo escuché de la tía, ella dijo que mamá ya murió y está en su tumba. Por primera vez, Seita rompió en llanto. Algún día iremos a visitar su tumba, si lo recuerdas, Setsuko. Creo que has estado una vez en el cementerio Kasugano, cerca de Nunobiki, es allí donde está mamá ahora, en una pequeña tumba bajo un árbol de alcanfor, eso es correcto, si no pongo sus huesos allí, nunca llegará al cielo. En vista de que estaba intercambiando los kimonos de su madre por arroz con los agricultores, y que lo vieron sacando agua, pronto se supo que estaban viviendo en el refugio, pero nadie se acercó. Recogía ramas secas para cocinar arroz, y cuando no estaba lo suficientemente salado, sacaba agua del océano. A lo largo de los caminos se convirtió en blanco de los P-51, pero pasaron días tranquilos. Por la noche, las luciérnagas los cuidaban. La vida en el refugio se volvía cada vez más estable, pero Seita desarrolló eczema entre los dedos de ambas manos. Setsuko también se debilitó gradualmente. En las noches, subían al depósito y ella se lavaba el cuerpo mientras recogía caracoles. Día a día, los omóplatos y costillas de Setsuko se volvían más prominentes. Tendrás que comer más, pensaba Seita. Tal vez podría atrapar algunas ranas toro mientras miraba el área donde croaban ruidosamente, pero no tuvo éxito. Podía decir que tendría que comer más, pero los kimonos de mamá casi habían llegado al final. Estaba el mercado negro, y un tomate costaba 3 yenes, un yen valía aproximadamente $1 en ese momento. Un show de aceite costaba 100 yenes, la carne, 20 yenes, un show de arroz estaba en 25 yenes. Pero si uno no conocía los canales, era como perseguir estrellas. Al estar cerca de la ciudad, los agricultores eran astutos y se negaban a vender su arroz por dinero. En poco tiempo, habían vuelto al puré de soja. A finales de julio, Setsuko comenzó a llenarse de costras. No importaba cuánto intentara limpiar las pulgas y piojos, a la mañana siguiente, salían de las costuras de su ropa. Seita se enfureció al pensar que el aspecto desolado y rojo de la sangre de esos piojos de color ceniza era de Setsuko. Intentó arrancar uno por uno a los estrechos seres de patas, torturándolos hasta la muerte, pero no sirvió de nada. Incluso se preguntó si las luciérnagas eran comestibles. Con el tiempo, perdió su energía física. Incluso, también cuando iba al mar, esperaré aquí, dijo Setsuko, aferrándose a su muñeca, ella se quedaba tumbada. Cada vez que Seita salía, robaba de los huertos de casa un pepino del tamaño de su dedo meñique o un tomate verde y se lo daba a Setsuko para que lo comiera. Hubo una vez un niño de 5 o 6 años mordisqueando una manzana, un verdadero tesoro. Lo robó y corrió de vuelta. Tengo una manzana para que comas, como era de esperar, mordió con ojos brillantes, pero enseguida dijo que no era una manzana. Seita lo probó, era una batata cruda pelada. Tal vez habiendo sido inducida a esta alegría prematura, las lágrimas brotaron en sus ojos. Incluso una patata está bien, ¿verdad? Aquí, cómetela ahora, si no la comes, tu hermano la tomará, dijo en un tono severo, pero la voz de Seita también se había vuelto lastimosa. ¿Qué pasó con el racionamiento? A pesar de haber obtenido arroz, fósforos y sal marina, los bienes para el racionamiento que ocasionalmente veía anunciados en los periódicos, y al no pertenecer a la asociación del vecindario, estaban completamente fuera de su alcance. Por la noche, Seita, dado que los productos de los jardines locales no eran suficientes, robó los campos de patatas de los agricultores y sacó la caña de azúcar, alimentando a Setsuko con el jugo. La tarde del 31 de julio, la alarma de advertencia sonó mientras estaba robando comida. Sin prestar atención,
Continuó cavando para encontrar más patatas, pero fue descubierto por un agricultor que se refugiaba en un refugio al aire libre cercano. Recibió una paliza furiosa. Con el fin de la alarma, fue llevado a la cueva y las hojas de patatas sobrantes que tenía previsto hervir fueron descubiertas con una linterna, y fue una prueba innegable. De rodillas, Sate se disculpó ante el asustado Setsuko y el agricultor: «Lo siento, por favor, perdóname». Sin embargo, el agricultor no mostró piedad: «Mi hermanita está enferma. Si no estoy aquí, no podrá sobrevivir». El agricultor respondió: «Tienes mucho descaro. Robar en tiempos de guerra es un delito grave». Fue derribado y sus piernas fueron pateadas bajo él, luego agarrado por el hombro. «Muévete, ¿quieres? Te van a llevar a la cárcel». Pero el oficial de policía en la estación tomó todo con indiferencia y calmó al agricultor que estaba agitado. Luego le dio una charla a Seita, pero pronto lo liberó. Cuando regresó afuera, ahí estaba Setsuko, llorando, y mientras le acariciaba la espalda, Setsuko dijo con un tono muy parecido al de su madre: «¿Dónde te duele?». «No es bueno en absoluto. Tendremos que llamar al médico y ponerte una inyección». A medida que avanzaba agosto, se producían ataques continuos de aviones basados en portaaviones. Seita esperaba a que sonara la alarma de advertencia de ataques aéreos y salía a robar. Tenía miedo de estos aviones, que justo cuando se veían brillando en el cielo veraniego en la distancia, de repente se precipitaban mientras llovían balas y fuego sobre sus cabezas. Los agricultores se escondían en los refugios, esperando esta oportunidad. Se colaba en las cocinas a través de las puertas abiertas de par en par, tomando al azar lo que podía. El 5 de agosto, se quemó la sección central de Noshinoumiye, y naturalmente, los residentes anteriormente despreocupados de Manchitani también quedaron completamente sacudidos. Pero para Seita, estas eran sus horas de trabajo. En medio de la terrible mezcla de cohetes aulladores mezclados aparentemente con explosiones, se deslizaba en un área similar a la que había visto el 5 de junio, desprovista de hombres, mujeres o niños. Tomaba kimonos que cambiaría por arroz y mochilas que se habían dejado atrás. Lo que no podía llevar, lo escondía bajo las tapas de piedra a lo largo de las zanjas mientras continuamente se quitaba las chispas. Se agachó para evitar una oleada de personas que corrían hacia él en busca de refugio. Mirando el cielo nocturno, con las llamas humeantes, los B-29 volaban hacia la montaña, se enfrentaban al mar. Ya no tenía miedo, y hasta sentía el impulso de agitar los brazos y de gritar: «¡Ya!». ¿Había elegido un kimono colorido, en medio de esa confusión, para intercambiarlo por comida? Al día siguiente, sin nada en que envolverlo, metió un kimono de manga larga debajo de su camisa y pantalones, pero mientras caminaba, este se iba cayendo. Lo llevaba apretado contra su abdomen hinchado, como una rana de barriga grande. Llegó a granjas, pero este año había señales de que la cosecha de arroz sería mala, y los agricultores ya estaban renuentes a vender. Naturalmente, tenía cuidado de acercarse a la gente del vecindario, por lo que buscó hasta Noshinoumiye Kitaguchi. Los cráteres de bombas se extendían por los campos de arroz, pero lo mejor que pudo encontrar fue un tomate, judías verdes y frijoles. Setsuko no superaba su diarrea, y la mitad derecha de su cuerpo era tan blanca que se transparentaba. La otra mitad izquierda estaba cubierta de costras. Cuando la lavó con agua de mar, ella solo gritó de dolor. Cuando la llevó al médico enfrente de la estación de Tsukugaba, este simplemente dijo: «Es cuestión de obtener una mejor nutrición». Colocó de manera apresurada un estetoscopio en su pecho y no le dio medicamentos. Seita pensó que la nutrición podría significar carne blanca de pescado, yema de huevo, mantequilla y tal vez una bebida de vitaminas para bebés. Cuando volvió a casa desde la escuela, el chocolate producido en Shanghái había llegado por correo de su padre. Cuando tenía un poco de malestar estomacal, había rallado una manzana y bebido el jugo exprimido con un pañuelo. Parecía haber pasado mucho tiempo, pero hasta 2 años antes no tenían nada. Ni siquiera 2 meses antes, cuando su madre había cocido un melocotón con azúcar, y había abierto latas de jalea de cangrejo que él se había negado a comer, porque no le gustaban las cosas dulces. Y el almuerzo de arroz de Nankín, en el Día de la Cooperación en el Desarrollo de Asia que había tirado, diciendo que olía mal, y los platos vegetarianos poco apetitosos de obakusan, mambukuji, y las bolas de alforfón que no había podido tragar la primera vez,
todo parecía un sueño. Incluso la muñeca que ella sostenía con fuerza, con su cabeza balanceándose de un lado a otro mientras caminaba, y siempre con ella a donde fuera. Ella ya no tenía el poder de sostenerla. En verdad, los brazos y las piernas de esa muñeca ensuciada por el barro eran mucho más redondos que los de Setsuko. Seita se sentó con ella en el terraplén del río Tsukugawa. Vieron a un hombre con hielo amontonado en un carrito que lo estaba raspando con una sierra. Recogió las virutas de hielo y las puso en los labios húmedos de Setsuko. ¿Tienes hambre, verdad? ¿Qué te gustaría comer? ¿Tempura, sashimi y tokoroten? Después hubo un grandioso recuerdo. Había pasado mucho tiempo desde que tenían un perro llamado Bell. Había momentos en los que Seita, que no le gustaba el tempura, secretamente no se lo comía y luego se lo daba al perro. Incluso al hablar de lo que querían comer, solo recordaban el sabor, lo cual era mejor que nada. En el camino de regreso después de ver una obra en Dotonbori, el sukiyaki de pescado que habían comido en Maruman, que era solo un huevo por cabeza, pero recuerdo que mamá me había dado el suyo. El almuerzo de arroz chino en el mercado negro del sector chino, donde iba con papá, papas fritas conmigo. Tira de la gelatina filiforme. ¿No te parece podrido?, pregunté, haciendo que todos se rieran. Una vez robé una goma de mascar dura de un paquete de ayuda humanitaria. A menudo robaba la leche en polvo de Setsuko, luego robé canela en la tienda de caramelos. Después, en la excursión escolar, compartí mi manzana con el niño pobre que solo tenía gotas de limón. Se llamaba Glico. Este hermoso recuerdo había terminado. Observando a Setsuko tendida allí, dormitando mientras abrazaba su muñeca, empieza a delirar. ¿Qué tal si corto mi dedo y la dejo beber mi sangre? Total, no haría mucha diferencia si cortara solo uno, podría darle la carne de ese dedo. Setsuko, tu cabello debe estar siendo un fastidio. Su cabello solo estaba lleno de vitalidad, creciendo y engrosándose. La levantó y le hizo 3 trenzas en su cabello. Al pasar sus dedos por su cabello, sus manos se llenaron de piojos. Seita, muchas gracias, comentó. Ya con su cabello arreglado, las ojeras de sus ojos se volvieron aún más prominentes. ¿Qué pasaba por la mente de Setsuko? Ella recogió 2 piedras que estaban al alcance de su mano. Seita, ayúdate a ti mismo, por favor. En la cena ella dice, ¿te gustaría también un poco de té? También he cocinado algo de tofu, te serviré un poco. Como jugando a las casitas, alineo trozos de tierra y piedras. Por favor, adelante, ¿no comerás algo para la cena? Al mediodía del 22 de agosto, cuando regresó al refugio después de nadar en el embalse, Setsuko había muerto. Se había consumido hasta quedarse en los huesos. Durante los 2 o 3 días anteriores, no había podido hablar. Incluso cuando grandes hormigas se arrastraban por su rostro, ella no hacía ningún esfuerzo por apartarlas. Solo por la noche parecía seguir con la mirada a la luz de las luciérnagas. Suben, bajan, se detuvieron, murmuraba suavemente. Una semana antes, cuando la derrota militar se hizo oficial, Seita había gritado sin pensar, ¿qué pasó con el escuadrón combinado? Un anciano que estaba cerca le había dicho, esos tipos se hundieron hace mucho tiempo, no queda ni uno. Había hablado con decisión y confianza. Luego pensó, ¿el barco de papá también se hundió? Caminando, miraba una y otra vez la fotografía arrugada de su padre, que se había convertido en parte de él. Papá también está muerto, papá también está muerto. Mucho más que en el caso de su madre, sintió la realidad de la muerte de su padre, perdiendo completamente su resolución de que él y Setsuko debían seguir viviendo, sintiendo que a partir de ese momento no importaba lo que sucediera. Aún así, por Setsuko recorrió los distritos vecinos, metiendo en sus bolsillos numerosos billetes de 10 yenes que había sacado de sus ahorros. De vez en cuando, compraba un pollo por 150 yenes. El precio del arroz había aumentado rápidamente. Un desliz costaba ahora 40 yenes. Intentó hacerla comer, pero para entonces no podía tragar la comida. Durante la noche, una tormenta. Seita se acurrucó en la oscuridad del refugio con el cuerpo de Setsuko descansando sobre sus rodillas.
Incluso cuando se quedaba dormido, pronto despertaba, frotando una y otra vez su cabello, presionando su propia mejilla contra la mejilla fría de ella. No lloró. El viento aullaba, las hojas de los árboles temblaban furiosamente. En medio de esta tormenta repentina, de repente pensó que escuchaba la voz llorosa de Setsuko. Pero de nuevo fue poseído por la ilusión del sonido ascendente de una marcha de barcos de guerra. El tifón pasó al día siguiente, y el cielo, de repente coloreado profundamente con tonos de otoño, estaba lleno de un sol sin nubes. Seita llevó a Setsuko en brazos y subió la montaña. Preguntó en la oficina de la ciudad, pero el crematorio estaba lleno. Dijeron que no podían ocuparse de los que habían fallecido hace una semana. Tomando solo una bolsa de paja llena de carbón, un hombre de la oficina de raciones aparentemente familiarizado con estas cosas, le dijo: en el caso de un niño, puedes hacerlo en un lugar como la esquina de un santuario. Te dejarán incendiarla allí. Asegúrate de quitarle la ropa. Si enciendes el fuego con las conchas de las hojas, arderá bastante bien. Seita cavó un agujero en una colina con vistas a Manchitani. Colocó a Setsuko en la cesta de mimbre, metiendo la muñeca, el bolso, la ropa interior de ella, y todo a su alrededor. Siguiendo las instrucciones, esparció las conchas de soja y dispuso ramas secas. Luego, vació el carbón y colocó la cesta en la parte superior. Trasladó el fuego a un trozo de madera sulfurizado que arrojó dentro. Las conchas se rompieron con un sonido crepitante, encendiéndose mientras él observaba el humo elevarse de manera intermitente. Una columna de humo con gran fuerza se disparó hacia el cielo. Seita, sintiendo la urgencia de defecar, se agachó, aún mirando las llamas. La diarrea crónica también había comenzado a afectar a Seita. A medida que el día llegaba a su fin, el carbón, que gemía quedamente, titilaba rojo en el viento. En el cielo de la tarde, se veían las estrellas. El apagón había sido levantado 2 días antes, y cuando Seita miró hacia abajo entre las casas del valle, vio luces que habían estado ausentes durante mucho tiempo. 4 años antes, había caminado por esta área con su madre para investigar los antecedentes de un posible futuro esposo para el primo de su padre. En ese momento, recuerda cómo miraba distante la casa de la viuda y que no había cambiado en absoluto. En medio de la noche, el fuego se apagó. En la oscuridad, no podía ver para recoger los huesos. Los dejó allí y se acostó junto al agujero. A su alrededor, había un enorme grupo de luciérnagas, pero ya no podían ser atrapadas. Si era así, tal vez Setsuko no estaría tan sola. Las luciérnagas estarían a su lado, volando hacia arriba y hacia abajo. Pronto, las luciérnagas se irían, pero ella subiría al cielo con esas luciérnagas. Se despertó al amanecer, recogió los huesos blancos, fragmentos de alabastro rotos en pedazos pequeños, y descendió de la montaña. Recogió de dentro del refugio al aire libre en la parte trasera de la casa de la viuda, que tal vez ella había desechado lo que Seita había olvidado llevar, la camiseta y la cinturilla empapadas de agua de su madre. Llevándola sobre su hombro, no regresó al refugio. La tarde del 22 de septiembre de 1945, Seita, quien había muerto de privación dentro de la estación de Sanomiya, fue cremado junto con los cuerpos de otros 20 o 30 niños sin hogar en un templo sobre Nunobiki. Sus huesos fueron confiados a la cripta como un alma que no había sobrevivido. Hemos llegado al final de esta triste y dolorosa historia. Y dime, ¿qué te pareció la tumba de las luciérnagas? Agregaré algunos datos reales que podrían ser importantes y relevantes para el espectador. Cuando Nosaka Akiyuki recibió el 58º premio Naouki en 1968, por la tumba de las luciérnagas, declaró en su discurso de aceptación que todo lo que constituye mi persona hoy se puede encontrar en los bombardeos, las ruinas de la guerra y el mercado negro. Nosaka, quien nació en 1930, se autodenominó miembro de la secta de las ruinas de guerra y el mercado negro, escritores y pensadores nacidos en el periodo entre 1929 y 1931. Demasiado jóvenes para ser reclutados en el ejército y demasiado valiosos como trabajadores para ser admitidos en el campo, las personas de este grupo de edad pasaron sus años de adolescencia experimentando los horrores de los ataques aéreos y el caos de los primeros días de la posguerra.
Ninguna otra obra describe de manera más gráfica el profundo efecto que este periodo tuvo en el carácter y la escritura de Nosaka que La tumba de las luciérnagas. Aunque esencialmente una obra de ficción, este cuento corto de 1967 se acerca más que cualquier otra de sus escrituras sobre el tema a contar lo que realmente le sucedió al joven de 15 años, Nosaka en esos terribles días de verano de 1945. Al igual que Sate en la historia, Nosaka era un estudiante de secundaria en Kobe cuando esa ciudad fue atacada por los bombardeos aéreos B-29. Su hogar fue destruido por bombas incendiarias y sus padres adoptivos murieron en el ataque del 5 de junio. Él y su hermana, que entonces tenía 16 meses, se mudaron a la casa de un pariente lejano en la zona de Manchitani de Kobe, donde ella, al igual que la mayor Setsuko en la historia, murió de desnutrición. Nosaka ha relatado que también lavó el cuerpo cubierto de erupciones de su hermana en el mar y que también liberó luciérnagas en la red mosquitera de su hermana para proporcionar un destello de luz en ese mundo ennegrecido. Por supuesto, Nosaka sobrevivió, y aunque los eventos en la historia pueden girar en torno a incidentes reales, los personajes, en particular Seita y Setsuko, han sido moldeados y en cierta medida idealizados por los más de 20 años que estos recuerdos han sido alimentados en la mente del autor. Nosaka ha admitido fuertes sentimientos de culpa por huir de su hogar durante el ataque aéreo y por mostrar menos preocupación que Seita por el cuidado de su hermana menor debilitada. Que Seita muera no es tanto para proporcionar un final conveniente para la historia como para enfatizar su inocencia y heroísmo, características que Nosaka siente que él mismo carecía. Y que Setsuko sea mayor que la hermana real del autor, en una edad en la que puede ser consciente de la destrucción y la muerte que la rodea, la convierte en una figura aún más conmovedora y trágica. Un escritor ha dicho que La tumba de las luciérnagas es el requiem de Nosaka para su hermana, también es su tragedia de amor más conmovedora. La otra historia por la que Nosaka recibió el premio Naoki, America Hijiki, es una descripción humorística de los pensamientos y acciones desconcertados de un hombre de mediana edad cuando su esposa invita a una pareja estadounidense visitante a quedarse en su hogar. El personaje recuerda sus contactos con los conquistadores estadounidenses cuando era adolescente en los primeros días de la ocupación, recibir raciones de chicle, explorar la mecánica del mercado negro y actuar como proxeneta para los soldados estadounidenses, y trata de llegar a un acuerdo con su complejo inquebrantable hacia los estadounidenses. En esta historia también, Nosaka ha utilizado las experiencias de su pasado para examinar sus sentimientos en el presente. Aparentemente, Nosaka estaba bien versado en las formas del mercado negro y las fuerzas de ocupación, conocimiento indispensable para un huérfano en una época en que toda la nación estaba al borde de la inanición. En el otoño de 1947, fue atrapado robando en Tokio y durante 2 meses, antes de ser rescatado por su familia en Niigata, estuvo recluido en un abarrotado correccional para menores sin calefacción. Aquí también presenció a chicos, como Seita, muriendo de enfermedades no tratadas y desnutrición. Sin embargo, como es claramente evidente por las frenéticas actividades de Nosaka en los últimos años, el hombre no puede ser definido únicamente como un escritor de la era del mercado negro. Hemos terminado. Muchas gracias por su atención.